Buenas a todos, ¿cómo andan? Por acá Camila desde Buenos Aires, Argentina, grabando este podcast al lado de una ventana donde se escuchan algunos pajaritos cantando porque es la mañana en este momento en Argentina. Así que si en el medio de este podcast escuchan algunos pajaritos de fondo, es la naturaleza acompañándonos hoy. Y es un poco paradójico porque vamos a estar hablando de un tema que justamente no tiene nada que ver con la naturaleza. Hoy elegí un tema que tiene que ver con las redes sociales. Hablamos antes en otros podcasts sobre las redes sociales. Es un tema obviamente muy, muy, muy actual que nos afecta o nos impacta, por supuesto que a todos de maneras diversas, positiva y negativamente. Y hoy, dentro de este tema, me quiero centrar en un subtema que tiene que ver con el daño cerebral causado por las redes sociales. Estuve en las últimas semanas compartiendo este debate en clase con diferentes estudiantes y para poder hablar un poco mejor o más preparada en el tema, hice una pequeña investigación, estuve buscando información, leyendo artículos, viendo videos y seleccioné, elegí algunos párrafos que me gustaría compartir con ustedes en este podcast. No voy a estar todo el podcast leyendo. La idea es leer un poco y combinarlo con algunos comentarios, algunas opiniones personales, algunas experiencias personales. Y bueno, invitarlos a ustedes también a, no sé si reflexionar es la palabra correcta, pero sí pensar un poco en este tema, ver en su propia experiencia o en la experiencia de las personas alrededor de ustedes si las cosas que voy a mencionar hoy están pasando, si esta información les parece correcta. De nuevo, recuerden que nada de lo que yo comparto en mis podcasts es la verdad absoluta. Muchas veces son opiniones o experiencias personales o información que obtuve de diferentes artículos, charlas, conferencias. Me gusta mucho leer sobre los temas que me gustan, valga la redundancia, y este tema estoy en un punto entre el que me gusta y me preocupa. A mí la tecnología y las redes y la inteligencia artificial me parecen fascinantes y aterradoras casi que en el mismo nivel, ¿no? Como directamente proporcional el nivel en el que me fascinan y me aterran. Si las uso, si uso las redes sociales, si uso la inteligencia artificial, creo que no las uso en exceso. Conozco mucha gente a mi alrededor que las usa probablemente 10 veces más que lo que las uso yo, pero sí es verdad que las uso. Sí es verdad que soy parte del sistema y parte de la población que las usa. Entonces esta información también me compele, me enfrenta a mí. Yo también soy testigo, cómplice, víctima, accionista en esta verdad sobre el daño cerebral causado por las redes sociales. Bueno, voy a empezar voy a empezar leyendo un párrafo. Recuerden que estas son extracciones de artículos, em, así que voy a empezar. Pequeño párrafo. Y dice así, leo, textual. Lo que antes se consideraba una simple preocupación sin base científica, ahora está siendo respaldado por investigaciones de prestigiosas instituciones como la Universidad de Oxford, que han demostrado que el consumo excesivo de contenido trivial y sensacionalista podría, de hecho, tener efectos tangibles y dañinos sobre el cerebro, reduciendo el tamaño de la materia gris y alterando funciones clave como la memoria y la toma de decisiones. Me parece que estas palabras, ¿no? El consumo excesivo de contenido trivial y sensacionalista. Y me pregunto cuánto material consumimos de las redes sociales que es trivial, o sea que en realidad no es importante, que podríamos vivir sin eso, que solamente agrega más información a la mente, como que a veces siento que recibimos tanta información que no entendemos nada, que quedamos como aturdidos, ¿no? Entonces, contenido trivial y sensacionalista, ¿no? No, no todo es lo que parece, todo a veces está un poco sobreactuado, exagerado.
A veces es difícil de distinguir si esto es cierto o no, o hasta qué punto es cierto y en qué punto se vuelve falso. Y dice que podría haber, según estudios, directamente un impacto en la materia gris del cerebro y una alteración en las funciones claves como la memoria o la toma de decisiones. Entonces, les pregunto a ustedes que están escuchando el podcast si pueden notar que su memoria ya no funciona igual que antes. Por supuesto que puede haber muchas causantes de que la memoria no funcione igual que antes, pero si a nosotros la memoria no nos funciona igual que antes y a mucha gente alrededor nuestro, gente más grande, gente más joven, incluso adolescentes, entonces podríamos empezar a pensar que uno de los motivos podría estar relacionado con las redes sociales. Y creo que tiene sentido porque es tanta la información por la que pasan nuestros ojos y nuestra mente que sería irrisorio, sería ridículo poder recordarlo todo. También pienso que la capacidad de almacenamiento del cerebro no es infinita. Entonces, tal vez si yo tomo información nueva todo el tiempo, una parte de la información vieja se podría empezar a perder, o en realidad lo que hace es pierde importancia en mi mente. Entonces, tal vez le doy más importancia a la información nueva, pero al final tampoco puedo recordarla. A mí a veces me pasa que no solo que no puedo recordar lo que leí ayer en Instagram, por ejemplo, sino que tampoco puedo recordar, no sé, mi fiesta de cumpleaños número 20, ¿no? Como que tiene que ver con la memoria del corto plazo, de lo que hice ayer, y también con la memoria como de largo plazo hacia atrás, ¿no? Yo creo que definitivamente hay un impacto en la memoria. Y en la toma de decisiones, me imagino que también, porque puede tener que ver con de nuevo, con la cantidad de información que nos marea, ¿no? Como que yo pensaba que, no sé, esta camiseta era buena para mí, pero de repente entro en las redes sociales y encuentro 25 camisetas diferentes. Entonces ya no estoy tan segura que la primera camiseta que vi era buena para mí. Entonces, este exceso constante de información es súper confuso para el cerebro. No, es demasiada la información que le exigimos al cerebro procesar en poco tiempo. Em, Siguiendo con el párrafo, dice, relacionado con la baja calidad de la información a la que los usuarios se exponen, la baja calidad de información a lo que los usuarios se exponen, de acuerdo con ciertas investigaciones, provoca una alteración en la manera que el cerebro procesa y almacena datos. Entonces, memoria, toma de decisiones, procesamiento y almacenamiento de datos podrían ser ciertas funciones cerebrales que se ven alteradas, según estudios que se comentan en estos artículos, por las redes sociales o por el consumo de información a través de las redes sociales. Voy a leer este otro párrafo cortito que me gusta y está relacionado con los dos anteriores. Hay un fenómeno conocido como doom scrolling, que es esto de, nosotros en español, en Argentina por lo menos, hacemos una adaptación de la palabra scrolling y decimos scrollear, como que lo españolizamos, ¿no? Dice, la acción de desplazarse de manera compulsiva por un flujo interminable de noticias y contenido muchas veces negativo en las redes sociales. Este comportamiento tiene efectos directos en el bienestar psicológico, ya que el cerebro se encuentra en un estado constante de alerta ante la información alarmante, pero sin tiempo para procesarla adecuadamente. Creo que esto pasa con las redes, pero también pasaba con la televisión o con las noticias en la televisión o en el periódico. Cuando recibimos tantas noticias, sobre todo si las noticias son negativas, y pasan dos cosas. Uno, no tenemos tiempo suficiente para incorporarlas, para entenderlas, para procesarlas. Dos, no podemos hacer nada con eso. Entonces también hay probablemente una sensación de impotencia que está relacionado con esto de, uy, está pasando todo esto malo en el mundo o en mi país o en mi ciudad o con estas personas y qué puedo hacer yo con eso. Entonces hay un estrés relacionado con la cantidad de información que no llego a procesar y que ya tengo información nueva y mi imposibilidad de hacer algo al respecto de esa información. Todo eso también tiene un efecto negativo a nivel psicológico, ¿no? Del bienestar psicológico, porque el cerebro entra en estado de alarma, de estrés. Y hay muchas hormonas
no vamos a convertir esto en un podcast de biología, porque por supuesto tampoco soy una experta en el tema, pero sí es de público conocimiento que el cerebro en estado de alerta, de estrés, libera hormonas. Y estas hormonas tienen un impacto en el cuerpo real, fisiológicamente real. Entonces, bueno, increíble cómo ver o escuchar o consumir este tipo de información solamente desde mi cama, mientras muevo el dedo índice por la pantalla, puede tener un efecto tan negativo en mi bienestar psicológico y en mi cerebro. Un poquito en el mismo tema, pero como si pudiéramos abrir otra columna, ¿no? de discusión, porque acá venimos hablando del proceso de datos y la cantidad de información. Ahora voy a hablar un poquito, y esto es como la última parte del podcast, de los me gusta y de el concepto de gratificación instantánea. Cuando recibimos una notificación o un me gusta, un like, en nuestras publicaciones o en nuestras fotos o en nuestras, no sé, historias de Instagram o las redes sociales en general, nuestro cerebro automáticamente libera dopamina, que es una hormona que nos hace sentir bien, que está relacionada con la sensación de recompensa. Como me hace sentir bien, esto me motiva a seguir usando las redes sociales en busca de más interacciones y más recompensa, porque al cuerpo y al cerebro le gustan la dopamina. Entonces creamos un círculo vicioso de gratificación instantánea. Ahora, por supuesto, no todo lo que pasa en las redes es gratificación. Entonces, mientras yo estoy en este scrolling, buscando por más gratificación, también estoy llenando mi cerebro de información que no necesito, información negativa que tiene un aspecto de impacto psicológico que no está bueno. Entonces, en esta búsqueda de dopamina y de gratificación instantánea, pasan también todas las otras cosas negativas. Y esto particularmente no está en el artículo, pero es algo que estuve hablando con distintos estudiantes en la clase e incluso con amigas o con mi mamá acá en Argentina mientras tomamos unos mates o un café. Y es que hay muy poca tolerancia a la frustración, como esta suerte de gratificación inmediata constante nos aleja de la posibilidad de entrenarnos para la frustración, ¿sí? En la vida, sin ponerme muy profunda, no todos los procesos son rápidos, ni todo lo que queremos se consigue rápidamente. Eso no es real. Entonces hay que aprender a lidiar con la frustración o con la espera del proceso para alcanzar los resultados. Y si nosotros le enseñamos al cerebro esta gratificación inmediata constante a través de las redes sociales, le impedimos un poco la capacidad de desarrollar la tolerancia a la frustración y eso es una de las cosas que probablemente a mí más me preocupan y me parece que por lo menos en Argentina o con los adolescentes y las personas más jóvenes que conozco, esto se ve. Se ve, es muy fácil verlo, notarlo. Em, que no hay un trabajo hecho en lo que es la frustración y en la espera del proceso. Muchas veces digamos, el fracasar o el fallar en algo es parte del proceso de aprender cómo hacerlo bien. Pero obviamente conlleva una frustración, porque cuando yo hago algo pienso que me va a salir bien, no pienso que me va a salir mal. Entonces cuando me sale mal hay una pequeña frustración o un pequeño fallo con el que está bueno aprender a lidiar. Y como todo, cuanto más jóvenes somos cuando aprendemos a hacerlo, mejor, más fácil y más nos queda como aprendizaje para la vida. Muchas veces otra vez, en este concepto de gratificación inmediata que sucede constantemente en las redes sociales, se pierde este entrenamiento de la frustración. Entonces, cuando algo no me sale o algo no me gusta y me tengo que quedar ahí o tengo que esperar o tengo que lidiar con esto igualmente, no sé cómo hacerlo, ¿no? Porque a mí cuando no me gusta un video en Instagram, yo simplemente muevo mi dedo y en un segundo ya estoy viendo un video nuevo. Entonces esto es altamente perjudicial porque en realidad la vida no funciona siempre así. Cuando algo no me gusta, yo no puedo pasar el dedo por la pantalla y entonces cambio el canal y ahora mi vida me gusta de nuevo, ¿no? Hay veces que necesito quedarme en este proceso o estoy en este camino y tengo que lidiar con esto.
Entonces, para mí, esta no tolerancia a la frustración conectada con la idea de la gratificación inmediata es otro de los efectos dañinos para el cerebro y para el bienestar psicológico que nos traen las redes sociales. Con esto vamos llegando al final del podcast. No fue un podcast muy feliz y les pido perdón por esto, pero me parece un tema súper interesante para compartir en esta serie de encuentros virtuales que tenemos de voz a voz. Una vez más, mi nombre es Camila, soy de Buenos Aires, Argentina, nativa en el idioma español. Mi acento se llama Río Platense. Bienvenido a esta serie de podcast, espero que te haya gustado. Bienvenido de vuelta y gracias por volver si es que no es la primera vez que estás acá. Y te espero, los espero, las espero a todos, a todas en el próximo podcast.